Buen día, Miss. Mi nombre es Emma Villalta, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, en filial Trujillo. Curso el primer ciclo y en este caso en el curso de Economía General. Voy a hablar, sí, voy a hablar acerca de un fenómeno económico en el Perú. En este caso escogí el tema de la pobreza como fenómeno económico. Eh, Vamos a empezar con el índice. En el índice podemos encontrar introducción en la página 3, el desarrollo en la página 4. En el desarrollo vamos a encontrar qué es la pobreza, causas de la pobreza en el Perú. Vamos a encontrar también la pobreza en la escuela económica clásica, la perspectiva macroeconómica, la perspectiva microeconómica, las conclusiones del tema que escogí. Y en la última página, que es la página 7, vamos a encontrar referencias bibliográficas, donde yo puedo extraer parte de la información y poder realizar este informe, ¿no? Bueno, continuando, vamos a empezar con la introducción. En la introducción nosotros tenemos que la pobreza es un problema social que se caracteriza por la privación de las personas de bienes y servicios básicos, lo que limita su capacidad de vivir dignamente. En el año 2023, que fue el año anterior a este, la pobreza del Perú alcanzó un 29% de la población, lo que equivale a 9.780.000 personas. Esto representa un incremento de 1,5 porcentuales respecto al año anterior y es la cifra más alta desde antes de la pandemia. Algunos factores que contribuyen a la pobreza son la falta de programas de apoyo sociales eficaces, la falta de inversión pública en las generaciones de puestos de trabajo y la desigualdad en la distribución de ingresos, es decir, en los sueldos que perciben algunas personas en nuestro país. La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, con siglas PNDIS, define como la pobreza, como la situación en la que las personas experimentan privaciones simultáneas en dimensiones básicas de su bienestar. Existen diferentes tipos de pobreza, como la endémica, la crónica y la conyugal. La pobreza endémica se caracteriza por la falta de acceso a los mercados de trabajo y a los servicios básicos. La crónica afecta a las personas de las zonas rurales más avanzadas y las zonas urbanas. Por ello, tienen un mayor acceso a los servicios sociales básicos. En 2023, la pobreza en Perú se incrementó un 29% de la población. Y la pobreza extrema también aumentó en 2023, afectando un 5,7% de la población, lo que es un 0,7 puntos porcentuales más que en el 2022. Continuando, tenemos el desarrollo del informe. Como primer punto tenemos qué es la pobreza. La pobreza es una condición en la que una persona o grupo de personas carecen de recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y vivir con dignidad. La pobreza puede ser absoluta, relativa y se mide de distintas formas. En el punto 2 encontramos las causas. Las causas es el crecimiento económico. En 2023, la producción del país cayó un 0,6%. También tenemos como segunda causa la inflación. La inflación de los alimentos incrementó en el 2021 debido a un desajuste mundial en la oferta de insumos, ¿no? Que esto trajo también la pandemia. La inversión privada. La inversión privada ha caído. Clima. Los conflictos sociales, las lluvias fuertes y la gripe aviar han hecho que la inflación sea más persistente de lo esperado. El empleo. La forma en la que las personas se insertan en el mercado de trabajo está vinculada a sus características individuales. La pandemia. La pandemia también es un punto muy importante porque a raíz del coronavirus afectó fuertemente la situación económica en los peruanos. Y las regiones subdesarrolladas. La pobreza está especialmente presente en las regiones subdesarrolladas y la mayoría en el interior del país. Tenemos la pobreza en la escuela económica clásica como punto 3.
El estudio de la pobreza se encuentra en la escuela económica clásica y en particular en los trabajos de Adam Smith y David Ricardo. Ambos economistas, autores, consideraron que la pobreza como un problema social importante en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX. Adam Smith relaciona la pobreza con la inequidad y la estabilidad social y cree que la inequidad es justificable para garantizar la estabilidad social. En cuanto a David Ricardo, él cree que las leyes contra la pobreza han vuelto perezosa a la gente. Considera la pobreza como una función del crecimiento poblacional y los conflictos distribuidos y cree que los intereses de los capitalistas y los terratenientes chocan con los de los trabajadores. Tenemos la perspectiva macroeconómica de la pobreza en el Perú. Podemos ubicarla en la página en número 5. La perspectiva macroeconómica. ¿Ok? En la perspectiva macroeconómica podemos encontrar lo siguiente. La perspectiva macroeconómica de la pobreza en el Perú para el 2025 es que la tasa de la pobreza podría llegar a niveles cercanos al 28%. Esto se debe a que se han agravado los niveles de prestaciones y los errores de focalización, además de simular fricciones no previstas en el mercado de trabajo. Sin embargo, se estima que el país podría retornar a los niveles de pobreza prepandemia hacia el año 2032. Para ello se asume una tasa de crecimiento baja, pero sostenida. Y se descartan choques e inflaciones de importancia, ¿no? El Banco Mundial espera que la economía peruana se expanda un 3,1% durante este año del 2024 y el crecimiento de los sectores privados y la moderación de la inflación han sido claves en este contexto. El marco macroeconómico multianual, con siglas MMM, es el documento más relevante que el gobierno del Perú emite en materia económica. Su elaboración está bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Bien, tenemos también como punto número 5 las perspectivas microeconómicas de la pobreza en el Perú. Según Macroconsult, es un escenario pesimista. La tasa de la pobreza en el Perú podría alcanzar un 28% en el 2025. Sin embargo, se mantiene un crecimiento baja pero sostenida. Se podría volver a los niveles prepandemia, 20%, alrededor del 2032. En el 2023, la pobreza monetaria en el Perú afectó al 29% de la población, lo que presenta un aumento de 1,5% porcentuales, sí, esto respecto al año 2022. La línea de pobreza total para el 2023 fue de 446 soles, lo que equivale al costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos. El Banco Mundial espera que la economía peruana se expanda un 3,1% durante este año, recuperándose de la contracción de años anteriores, años atrás, con lo que vino también acerca del COVID, ¿no? La pandemia que vino fue que en el 2020, a raíz de eso fue la pandemia, ¿no? La pobreza del Perú es un fenómeno económico complejo que afecta a una gran parte de la población. Y bueno, como a eso encontramos las conclusiones, ¿no? Como primera conclusión tenemos que la pobreza en Perú se ha reducido en los últimos años. En los últimos años, pero ha aumentado en los últimos años debido a la pandemia. Es decir, antes de la pandemia teníamos como que eh, un crecimiento económico, se podría decir, ¿no? Pero entre el 2004 y el 2019 la pobreza se redujo a un 59% y esto fue gracias al crecimiento económico. En el 2020 la pobreza monetaria aumentó casi un 10% debido a la pandemia. Es lo que comentaba anteriormente, que a raíz de la pandemia ya del 2021 para adelante, fue que crece este fenómeno. En el 2021 la pobreza mejoró también un 4,2%, pero en el 2023 se acerca, el año anterior se acerca a las cifras que teníamos en el 2020, que fue cuando empezó la pandemia. Como segunda conclusión, tenemos la pobreza está asociada a la distribución de ingresos. Es decir, la desigualdad es mayor en los lugares con mayor ingresos per cápita, como Lima Metropolitana. Y la desigualdad es menor en los lugares con menos ingreso, como la Sierra Rural.
En la tercera conclusión, perdón, tenemos la pobreza se traduce en desnutrición y otros problemas de salud. Los niños en situación de pobreza no reciben la nutrición adecuada, lo que afecta su desarrollo físico y cognitivo, ¿no? Lo que vemos en las zonas más rurales, no tienen acceso a todos los programas que tienen o a todas las posibilidades y accesos que tienen las personas que viven en ciudad. ¿No? En las zonas menos allegadas de nuestro país, que es más al interior, en zonas más rurales, es donde podemos encontrar esta conclusión, ¿no? Que impacta directamente acerca de la desnutrición de los niños y que no tienen el crecimiento adecuado. La inversión pública es importante para reducir la pobreza monetaria. Esto ya depende netamente del Estado y de las inversiones que realicen pensando netamente en crecer la economía de todos, en global, de todos los peruanos, para así poder tener un crecimiento económico considerable. Y bueno, como quinta conclusión tenemos la escasa difusión del crédito dificulta a los pobres e incrementan sus tenencias. Hay algunas zonas rurales en el país que no tienen acceso a finanzas, como nosotros lo tenemos en ciudades, ¿no? Tenemos acceso de repente a un crédito bancario o de repente a un crédito, no sé, a un préstamo hipotecario, qué sé yo, ¿no? En las zonas rurales no tienen acceso a finanzas, no tienen acceso a estas posibilidades de poder acceder a un crédito para poder invertir o para poder nosotros, ejemplo, poner un negocio propio. Ellos no tienen esas posibilidades porque no tienen esos accesos. Entonces, sería bueno de que los bancos tomen más en cuenta eso porque la gente rural vive de sus tierras, de sus sembríos, de sus cosechas y son gente en su mayoría bastante responsables. Entonces, como que por ahí también el Estado podría aportar con eso, ¿no? Tengo entendido también que el Estado brinda créditos, pero como es más que obvio, solamente con acceso para algunas personas, ¿no? Es restringido para otras personas que no pueden acceder a esto. Y bueno, por último, tenemos en la página 7 las referencias bibliográficas donde yo pude extraer contenido para poder realizar este informe. Eso sería todo, docente. Espero que me haya podido dejar entender y que esta exposición haya sido de su agrado. De antemano también le agradezco por todas las enseñanzas que nos ha brindado durante este ciclo académico y esperando pues poder aprobar satisfactoriamente y pasar al segundo ciclo. Muchas gracias, docente. Agradezco sus enseñanzas, su tiempo y su paciencia. Que pase una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que este próximo año sea mucho mejor que este y los anteriores. Eso sería todo, docente. Muchas gracias.